para abrir bien los ojos, ¿no? ¿Cuánto cree que costarían las nuevas promesas del último mensaje presidencial? Osvaldo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Carlos? Mabel, ¿cómo estamos? A ver, el presidente hizo el mensaje a la nación hace unos días y, como mencionaba Carlos, toca conversar sobre cuánto costaría llevar a cabo todas estas promesas. Y para eso el grupo de análisis político 50+1 ha hecho un análisis y menciona que las principales medidas costarían alrededor de 11.000 millones de soles para poder cumplir, como le decía, las principales 14 medidas. ¿Dónde está ese dinero? A ver, en educación son más de 5.000 millones de soles, en donde está pues temas como el libre acceso a la universidad. El bono alimentario, que de hecho es algo que yo te cuento, Carlos, siempre hemos Ujú. hablado acá que se debería dar, costaría aproximadamente 2.000 millones de soles. Algunos temas del área de transporte y comunicaciones, como por ejemplo el desembarcadero pesquero artesanal de San Juan de Marcona, entre otros, costaría 1.000 millones. Ahora, si consideramos todas las promesas que él hizo, ¿ya? Ahí sí la cosa aún cambia y se vuelve incluso mayor los montos. Podría llegar a incluso 60.000 millones de soles, que eso es alrededor de ese 10% de todo el PBI y 30% de las exportaciones de este año. Ahora, una buena pregunta que todas las personas que nos escuchan seguramente se están haciendo es, ¿y cómo van los ingresos fiscales, ¿no? Para poder compensar y poder financiar estas medidas? Lo que sí es cierto es que hemos tenido un año de mucha suerte, ¿no? La presión tributaria llegó a 16%, que es la más alta en los últimos 7 años, y hemos recaudado cerca de 139.000 millones de soles, que es como 13.000 millones de soles más de lo que estaba proyectado por el Ministerio de Economía. Ahora, ¿por qué se logró esto? Pues en realidad una parte clave son los elevados precios internacionales de los metales como el cobre. Y aquí sí hay que tomar esto con pinzas, porque como todos sabemos, justamente esos precios del cobre, el precio del cobre, viene experimentando un retroceso, ¿no? En los últimos meses, ¿no? Ha ido cayendo y eso va a impactar seguramente sobre la recaudación futura, ¿no? Esto lo hemos también conversado varias veces, ¿no? Cuidado, ¿no? La gallina de los huevos de oro no dura eternamente y hay que cuidar los recursos que teníamos, y aquí hay una prueba clara de eso. Ahora, una pregunta que las personas se hacen es, ¿y estas promesas que él ha hecho van a impactar directamente sobre los resultados, es decir, Ujú. sobre mi vida diaria? Y aquí hay un tema clave. Por ejemplo, se menciona mucho las remuneraciones de los maestros, ¿no es Sí, cierto? Y un tema que es clave ya. Las personas quizás que nos escuchan no lo saben. Los maestros sufrieron una enorme reducción de sus salarios, pero ¿cuándo? En la gran crisis de los 80, ¿ya? Cuando vino una enorme inflación y eso les quitó el poder adquisitivo a los maestros. y a Eso es algo todos en terrible realidad, y a y a todos, todos. ¿no? Y es algo que no debe ocurrir, por supuesto. Pero yo les cuento que el presupuesto de educación se ha más que duplicado. Y entre el 2012 y el 2020, o sea, este presupuesto que se ha más que duplicado en los últimos años, en la última década, ¿en qué se ha usado fundamentalmente? En mejorar las condiciones de los maestros. Por ejemplo, entre el 2012 y el 2020, el piso salarial de los docentes aumentó en 60%. Es decir, lo que no se puede decir es que el Estado se ha olvidado de los maestros. Ujú. Por fin, después de muchos años, el Estado los ha recordado y está trabajando para que eso sea más clave. Lo que lamentablemente no ocurre es que eso se vea pues emparejado con mejoras en los rendimientos de los alumnos, ¿no? Ahí tenemos una parte clave que no se está viendo, ¿no? Cómo esos recursos pueden impactar ahí, que es lo que a la O gente sea, le si habría más interesa. inversión, lo que esperábamos será que mejoren los indicadores en el Claro. nivel de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Eso sería lo lógico. Exactamente, ¿no es cierto? Eso sería lo lógico y eso no necesariamente ocurrió un poquito, mejoramos un poquito, pero no en la misma dirección o en la misma magnitud. Y por otro lado, una pregunta clave que las personas también se hacen es,
pero ¿cómo va a ir la economía, no es cierto? Todas estas promesas, ¿cómo van a ir la economía? Ya hemos conversado sobre cómo va a ir la recaudación fiscal, pues un dato más importante que mencionar es cómo va a ir la economía. Y aquí sí, lamentablemente, tengo malas noticias, ¿no? Porque los hay, digamos, la situación internacional ha empeorado, ¿no? Y debido a eso, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja, ¿no es cierto?, las proyecciones de crecimiento de nuestra economía. Estaba en 3%, ¿no es cierto?, y ahora lo ha reducido a 2,8%. O sea, es la primera vez que estamos ya hablando a números menores de 3%. Y si uno me pregunta, ¿dónde está el problema? Es que nuevamente las proyecciones de la inversión privada son, en el mejor de los casos, cero. Es Cero, decir, que no aumentaría cero. nada la inversión. Así es. Y el Cero. mismo Así, presidente nota. lo ha Sí, admitido en su mensaje a la así es. nación. Cero. Es una pena. Recordemos siempre, es una pena, recordemos siempre que el presupuesto es uno solo, ¿no? Lo que pones en una cosa, lo sacarás de otra cosa, ¿no es cierto? Si tú Ujú. gastas en el sector A, tendrás que quitarle al sector C, ¿no? Eso es otra cosa que es importante que las personas sepan. El presupuesto peruano es poquito porque recaudamos poquitos impuestos y recaudamos poquitos impuestos porque la economía es muy, muy informal, que ese es un problema grave de nuestra economía. Y Así encima que se así están las gestionan cosas. mal esos recursos, ¿no? Peor todavía. Uy, no, imagínate. Osvaldo, muchísimas gracias. Osvaldo, nos reencontramos mañana nuevamente temprano. Era Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Son las 6:47.